Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Escribía Víctor Hugo que las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros, particularmente los franceses, que sus bolsas van a abrir al alza con una clara subida después del resultado electoral de anoche, en el que Le Pen y su partido de extrema derecha ganó más del 33% de los votos. Revalidó, por lo tanto, lo que los franceses habían respaldado en las europeas y le da la oportunidad en segunda vuelta de formar un gobierno de cohabitación con el actual presidente Macron, que ha quedado relegado a la tercera fuerza política, su coalición. Vamos a ver exactamente qué está pasando en estos primeros movimientos. El futuro del CAC 40 parisino. Atención, rebota un 2,2%. Sí, un auténtico subidón. Es decir, el mercado, la bolsa francesa, da por buenos estos resultados, que se aclare el horizonte y la escena política en Francia. Y ahí tenemos esta subida que es fuerte, 2,3%, y sigue subiendo entre unos mercados europeos que, bueno, están en positivo, ninguno tanto. En Alemania una décima de subida casi. En España el IBEX 35 sube el 1,3% en el comienzo del semestre, en los 11.043 puntos. Qué buen momento bursátil, que también tiene su lectura, por cierto, en los mercados secundarios de la deuda pública. Habíamos visto a los franceses sufrir con su prima de riesgo, que se elevaba conforme se acercaba la cita electoral primera vuelta de este domingo. Habíamos visto cómo caía el precio de sus bonos. Bien, pues ahora mismo estamos viendo cómo suben. Suben no con tanta fuerza como la bolsa, pero suben. Y se ajusta a la baja el rendimiento de los bonos franceses. Ahora mismo hasta el 3,28%, desde el 3,30 en el que estaban. No es mucho, son 2 décimas. El bono español de 10 años está en el 3,40. Así que nos estamos separando 12 puntos básicos de prima de riesgo Francia y España. Y el euro sube, rebota. Estamos viéndolo desde primera hora de la mañana también, ahí en las pantallas de XTV, como el euro está a 1,0750 dólares. Enseguida, análisis en clave de inteligencia económica de la escena francesa, entre otras claves, con Daniel Fuentes, del director de Crea Research. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, con Dolores González Pastor, con Heitor Grandes y con Rafael Ramiro. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital Radio, 10 años contigo. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Actualizamos los datos. Agrupación Nacional de Le Pen gana la primera vuelta de las elecciones francesas. El partido Macron queda el tercero, Miguel. Victoria histórica en la primera vuelta, aunque se quedaría con el 34% de los votos con los primeros datos del recuento. El nuevo Frente Popular de izquierda conseguiría el 28% y el bloque de Macron el 20%. Los republicanos rondando el 10%. Todo se decidirá en la segunda vuelta del próximo domingo. La participación, el 66%, la más elevada en una primera vuelta de las legislativas desde 1981. Ya está pidiendo Le Pen una mayoría absoluta en la segunda vuelta el próximo domingo. Para que no deje otra posibilidad el presidente francés a Macron, que nombrará a su líder, Jordan Bardella, primer ministro. Asegura que no hay nada más normal que la alternancia política. Por ello, Bardella alerta del peligro de la extrema izquierda. El voto que emitirán el próximo domingo, dice Bardella, es uno de los más decisivos de la historia de la Quinta República. Evidentemente, a la vista de los resultados, el bando presidencial, todavía hoy ampliamente rechazado, ya no está en condiciones de ganar, y la alta puntuación de la extrema izquierda suscita grandes preocupaciones. El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha anunciado que la coalición de izquierdas, Nuevo Frente Popular, retirará las candidaturas donde hayan quedado terceros. De acuerdo con nuestros principios y nuestras posiciones coherentes en todas las elecciones anteriores, no permitiremos, dice Mélenchon, que la reagrupación nacional gane en ninguna parte. Por eso, si ellos quedan primeros y nosotros terceros, retiraremos nuestra candidatura. El propio Macron ha pedido una gran asociación demócrata y republicana frente a la ultraderecha. Bueno, pues hoy tenemos a Hungría asumiendo la presidencia de turno de la Unión Europea y con el objetivo de impulsar la competitividad empresarial. En un entorno internacional complicado por los conflictos geopolíticos, el programa económico de la presidencia, liderada por el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, incluye medidas para estabilizar la macroeconomía, apoyar a las pymes y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Asegura que se va a centrar también en una gestión apta para volver a situar a los agricultores europeos en el centro de la PAC. ¿Qué más hay en la agenda? Hola, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días. Este lunes 1 de julio tendremos los datos de PMI de España, Alemania e Italia, así como el de la eurozona. Eurostat publica los indicadores del mercado del gas natural y del mercado eléctrico. Además, se conocerá la lectura preliminar del IPC de Alemania en junio tras elevarse al 2,4% interanual en mayo. Endesa reparte dividendo y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, abre el foro anual del organismo en Sintra que este año lleva por lema, la política monetaria en la era de la transformación. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Daniel Fuentes para que nos analice desde el punto de vista económico las elecciones en Francia, aunque no haría falta una candidata de consenso. Saga Boté me podría llamar que suena más francés. ¿Qué te parece? No, si te portas bien te daré algún puestecito chuli. Jeje. Chao. Déjalo ahí, querida Sara. Vamos a analizar ya en serio cómo viene el día con la escena política, económica y en los mercados después del resultado electoral francés. Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues arranca ya esta jornada y estamos pendientes de varios accidentes en la entrada a Barcelona por la 2, en el entorno de Sant Feliu de Llobregat, también en la entrada a la capital madrileña por esta misma 2, a su paso por Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y uno último en la entrada a Valencia por la V31, a su paso por Silla. En todos estos casos están generando más de 4 kilómetros de retenciones. Al margen de los accidentes, dificultades en Valencia si van a circular por la P7 en el entorno de Sagunto en ambas direcciones, ya en la entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y también en la 5 a su paso por Alcorcón y en la 6 en el entorno de Majadahonda. Van a encontrar dificultades también si van a circular en Granada en la 92 a su paso por Huétor Tajar, dirección Antequera. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo.
Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Es el momento de analizar en profundidad, hacer una lectura geoeconómica y geopolítica del resultado de la primera vuelta electoral en Francia, que ha dado la mayoría al partido de Le Pen, el partido de ultraderecha, y con un porcentaje de votos que incluso supera ligeramente al de las pasadas europeas. Ya hemos adelantado la reacción que empieza a verse en los mercados, con una subida fuerte en la Bolsa de París y con la recuperación de los bonos franceses. Nos acompaña en directo en Capital Radio Daniel Fuentes, el director de Crea Research. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues intentando entender el mensaje electoral. Ha pasado la primera vuelta y lo que se temía Macron parece que se ha producido. El respaldo de los franceses se dirige hacia el partido de Le Pen y la propia coalición centrista de Macron se queda como tercera fuerza política, ¿no? Sí, las encuestas anticipaban este resultado. La verdad es que no es muy distinto a lo que venían anunciando las principales casas de análisis. Es verdad que es un sistema electoral muy complejo, porque no solo tiene dos vueltas, sino que las reglas para que cada partido pueda pasar de la primera a la segunda vuelta no es tan sencilla. No es como en las presidenciales, donde las reglas son muy sencillas en el sentido de que hay un distrito electoral único y los dos candidatos más votados pasan a segunda vuelta, con lo cual el ganador se asegura hacerlo con mayoría absoluta. En este caso son 577 distritos electorales, Fíjate que en España tenemos 51, uno por provincia. En Francia son 557 circunscripciones electorales, de cada una de ellas con un solo diputado, y pasan a segunda vuelta. La normativa es más compleja, ¿no? Pero siempre y cuando no haya mayoría absoluta en primera, todos aquellos partidos que hayan obtenido al menos 12,5% de votos en primera vuelta, en fin, es complejo. Esto hace que hasta que no se vote por segunda vez el próximo domingo sea difícil tener la foto final del proceso electoral. Hay ahora mismo, se estima, entre 230 y 260 circunscripciones, por lo tanto la mayoría absoluta está absolutamente en el aire, entre 230 y 260 circunscripciones electorales en las que volverán a competir las tres primeras fuerzas el próximo domingo. Y ahí hay pues toda una serie de juegos estratégicos. La coalición de izquierdas ha anunciado que en aquellos distritos en los que concurran como tercera fuerza, retirarán su candidatura para que sea un cara a cara entre el partido de Le Pen y el partido de Macron. Y lo mismo, la misma condición recíproca ha anunciado el primer ministro Attal del partido de Macron, anunciando que efectivamente si el partido de Macron es tercera fuerza en estas circunscripciones, también retirará su candidatura para intentar que el Frente Nacional no tenga mayoría absoluta. Veremos de aquí al domingo si estas estrategias electorales se confirman, se matizan, se respetan. En fin, todavía tienen mucho que pelear hasta conocerse el resultado final. ¿Le sorprende, Daniel Fuentes, la reacción de los mercados, la tendencia a subir esta mañana con fuerza la bolsa francesa, incluso la recuperación de los bonos? La verdad es que un poco sí. Yo me esperaba que precisamente, puesto que todavía no se conoce el resultado final, pues me esperaba una semana más de incertidumbre, lo que está descartado, ya yo creo que era bastante probable, pero bueno, ya
ya podemos descartar que el escenario de continuidad no se va a dar, no vamos a tener una mayoría ni siquiera relativa del partido que respalda al presidente de la República, y por lo tanto, puesto que no hay continuidad, hay incertidumbre, y puesto que hay incertidumbre, lo normal sería haber visto nervios, decepción, etcétera. No lo hemos visto, ¿no? Bueno, ya sabes que los mercados a veces son difícilmente anticipables, entonces, bueno, veremos qué pasa en los siguientes días, y sobre todo, yo creo que a partir del lunes de la semana siguiente, cuando la foto esté más clara. Lo que sí que estamos viendo y nos llama mucho la atención es también algunas reacciones ya en Europa. Han sido los partidos de extrema derecha de Alemania, de Austria, los que han dado la bienvenida a este resultado electoral. En cierto modo se sienten también ellos respaldados en un movimiento de mayor respaldo ciudadano en Europa a este tipo de fuerzas que se van más, que se alejan del centro, en cierto modo. Esta lectura, ¿cómo la hacemos? ¿Puede estar formando un modelo, una fuerza transeuropea más allá de la derecha que está conectada con el centro y se puede articular? Yo creo que sí, que lo estamos viendo, pero haría una distinción. Yo creo que los casos de Italia, el propio caso de España, el caso de Alemania muy claramente, corresponden efectivamente pues a un momento, a un episodio, a una ola. El tiempo dirá qué profundas son estas raíces y cuánto van a perdurar y de qué manera, ¿no? En España tenemos la experiencia muy reciente en el otro espectro político de la aparición de Podemos. Bueno, tuvo su momento, tuvo su punto de madurez, tuvo su declive y hoy es una fuerza marginal. No sabemos si va a ocurrir lo mismo o no con estos partidos de extrema derecha. Hará falta algo más de tiempo para verlo. Pero haría una diferencia con el caso francés. Yo creo que el caso francés no responde exclusivamente a este episodio, a esta ola transeuropea. Creo que tiene raíces más profundas. Yo recuerdo, vivía allí entonces, en 2002 ya el Frente Nacional pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Es verdad que aquello se interpretó como un accidente electoral por cuestiones de estrategia en la primera vuelta. Es verdad que en la segunda vuelta el partido de Chirac, la derecha conservadora, el equivalente a nuestro Partido Popular, tuvo entonces un 82% de los votos en segunda vuelta. Por lo tanto, realmente nunca hubo una probabilidad muy elevada de que la extrema derecha llegara a las instituciones. Pero han pasado 30 años de aquello prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que viene de lejos y que, bueno, es quizá tarea más para politólogos y sociólogos tratar de determinar las razones del malestar social que lleva a este tipo de voto extremista. Fíjate que yo creo que en el caso de Francia, seguro, siempre hay también algún componente económico, ¿no? Pero creo que conviene recordar que Francia es, yo diría que el país del mundo con mayor gasto social, por lo menos en relación a su PIB, el país del mundo con mayor recaudación de impuestos en relación a su PIB, con unas políticas fortísimas de protección de la infancia, de la familia, etcétera. Bueno, puede que estén fallando, no digo que no, puede que no sean absolutamente eficientes, pero en cualquier caso no será un problema de falta de recursos. No es que el sistema francés no haya puesto todo de su parte para financiar políticas sociales, ¿no? Por lo tanto, esta no parecería la principal causa. También es verdad que los determinantes macro ahora mismo de Francia, bueno, no son especialmente brillantes, pero tampoco lo son el conjunto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, tiene una tasa de paro en torno al 7 y pico %. Yo creo que está en torno a sus mínimos históricos, ¿no? Tiene una tasa de crecimiento muy débil, es verdad, 0,7% el año pasado, 0,7% se estima para este año. Para el año que viene, pues ya recuperaciones en torno al 1 y pico %. Tiene una inflación, es verdad, como toda Europa, ¿no? Pues que ha sufrido este episodio de desbocado de precios de 2021-2022, pero precisamente Francia no es uno de los países en los que el poder adquisitivo haya sufrido más. De hecho, ahora mismo están ya con inflaciones totalmente normalizadas del 2 y pico %. Por lo tanto, a mí de manera intuitiva me cuesta ver que los determinantes económicos sean la primera causa de este malestar social, lo cual, como economista, me preocupa más, ¿no? Porque yo siempre prefiero que nos enfrentemos a problemas de naturaleza económica bien diagnosticados que puedan tener soluciones que a malestares más difusos de naturaleza social o sociopolítica, probablemente de tratamiento más complejo. Un potencial gobierno de cohabitación en Francia, que es un riesgo real. ¿Qué significado tendría para la construcción europea o también para la política bilateral con socios imprescindibles de Francia, como es la propia España?
Efectivamente, ahora mismo se plantean dos escenarios. El primero, el más probable, pero todavía no seguro. Yo creo que el más probable es este gobierno de cohabitación, en el que el presidente de la República de centro pues tenga que nombrar presidente a Bardella, en este caso, al candidato del partido Le Pen. Bueno, esto genera siempre disfunciones. Hay dos experiencias más o menos recientes en los últimos 60 años en Francia. Una siendo presidente de la República Mitterrand, socialista, y siendo presidente del gobierno Chirac, conservador. Y otra, unos años más tarde, siendo Chirac presidente de la República, conservador, y siendo Lionel Jospin, socialista, primer ministro. Bueno, se trataban de las dos fuerzas que estructuran, que articulan la vida política francesa, ¿no? Pues el equivalente a nuestro PSOE y nuestro Partido Popular. Por lo tanto, eran fuerzas claramente institucionales, prosistemas, sistémicas, y bueno, no generó más disfunciones pues que las meramente ideológicas, ¿no? De hecho, Jospin, yo creo que si no recuerdo mal, aguantó 5 años como primer ministro teniendo un presidente de signo contrario, lo cual fue una señal de estabilidad. En este caso, creo que sería más complicado y tendríamos que ver por qué estrategia opta Le Pen. Si es una estrategia de máximos, lo cual le llevaría pues yo creo que a una posición pues más de aislamiento. Obviamente esto no sería bueno para el Consejo Europeo ni para el resto de instituciones de la Unión Europea. O una estrategia B, un poco más a la Meloni, de, bueno, no me voy a aislar, voy a tratar de moderar mi programa de máximos, pero al mismo tiempo voy a tratar de influir, quizás con estrategias y con perfiles y con una agenda un poco menos disruptiva, pero en cualquier caso nunca remando a favor de obra, ¿no? Ya tenemos a Meloni que arrastra los pies, pues si ahora tuviéramos a Francia, yo creo que eso pues nos llevaría a unos 5 años que ahora comienzan, ¿no? De nuevo mandato del Parlamento Europeo, pues de pocos avances, de retrocesos, de choques, ¿no? Fíjate que Alemania tampoco está para tirar cohetes, su coalición tripartita pues va mal que bien funcionando, pero su líder pues no tiene buenos resultados electorales. Y en cualquier caso, yo creo que en cualquier escenario lo que vamos a ver es que los dos grandes países europeos, los dos motores económicos, Francia y Alemania, en los próximos años van a estar más preocupados de sus cuestiones domésticas que de las cuestiones europeas. Es la presión que van a tener, sea cual sea el líder en Francia y el actual líder en Alemania. Esto pues no es una muy buena señal. Y ya por terminar esta pregunta que me haces, Luis Vicente, yo creo que hay otro escenario menos probable, pero que no convierte a descartar, que sería el del bloqueo, que no hubiera una mayoría clara del partido de Le Pen y que tampoco hubiera una mayoría clara enfrente. Yo creo que es difícil que podamos asistir a pactos entre la coalición de izquierdas y el partido de Macron. Han tenido enfrentamientos muy virulentos, hay una heterogeneidad de perfiles y de agenda política que hace difícil que eso pueda conjugarse, con lo cual pues no cabría descartar tampoco un escenario de bloqueo, que eso sí que llevaría pues probablemente al planteamiento de referéndums o, en fin, no sé Macron cómo podría deshacer esa situación. A mí algunas fuentes bien informadas me dicen que podría darse la situación o bien de que Macron el tiempo suficiente para deshacer ese bloqueo o para tratar de deshacerlo, activase un artículo de la Constitución que le otorga poderes excepcionales durante un tiempo limitado ante la imposibilidad de formar gobierno, o incluso plantease algún tipo de referéndum hacia final de año de reforma de las instituciones, lo cual pues abriría claramente una crisis constitucional de calado mucho más hondo. Insisto, creo que no hay que descartar ninguno de estos escenarios. Alguno de ellos suena fuerte, efectivamente. Pues aquí está un análisis de escenarios, en un primer análisis en profundidad del resultado de la primera vuelta de las elecciones francesas, con Daniel Fuentes, director de Crea Research. Gracias por compartir tu visión, Daniel. Que vaya el día lo mejor posible. Gracias a vosotros, Luis Vicente. Buenos días. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan en esta mañana agitada de alta intensidad política y de mercados, no lo olvidemos, Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días. Buenos días. También con nosotros Aitor Grandes, que es director de innovación de MiOne. ¿Cómo estás, Aitor? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, que aquí está con nosotros, de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días. Preparados para la semana electoral, por lo menos, que tenemos a los ingleses también por medio. Es verdad, que no se nos olvide, que tenemos muchas citas electorales en el mundo. Empezamos diciendo al principio de año, y esta semana es de especial alta intensidad en Europa. ¿Os ha chocado el resultado de la primera vuelta francesa, Dolores? Pues realmente no, porque era algo que se esperaba, ¿no? El triunfo de Le Pen. Yo sí que quería destacar que los resultados no han sido tan malos como se esperaba. O sea, realmente ahora mismo Francia está a tercios. O sea, estos titulares del centro se ha hundido, desaparecido, no son tal, porque ahora mismo Francia tiene un tercio de derecha extrema con Le Pen, otro tercio de izquierda hasta la extrema izquierda y otro tercio si sumamos el partido de Macron con los republicanos, que es el antiguo partido golista, derecha conservadora, digamos. Entonces sería un centro-derecha que es un tercio todavía de Francia. Bueno, con 3/3 se dibuja el símbolo de la paz. A ver si es posible. En el escenario. Aitor, ¿te ha chocado a ti? A ver, se vio un poco en las europeas, ¿no? Que ya marcaban un poco el camino. Da la sensación que en Francia y en muchos países europeos el ciudadano de a pie se está cansando de pagar muchas fiestas, ¿no? Que no le vienen ni le van algunas. y da la sensación que eso está ocurriendo en Francia, ¿no? Vamos a ver. Y Rafael, ¿a ti? Yo estoy contento, pero estoy contento porque, bueno, hay democracia, hay votación y hay cambios, ¿no? Nadie habla que el jueves probablemente en el Reino Unido va a ser una hecatombe del Partido Conservador, que lleva más de una década en el gobierno, y van a entrar los laboristas arrasando, ¿no? En este caso hay un cambio, como está habiendo en otros países, y bueno, estos frentismos de un muro contra otro es lo que yo creo que no está bien, porque al final vamos contra uno, pero los que vamos juntos para que no salga, en este caso Le Pen, no sé qué programa electoral, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Vamos contra el de enfrente, pero ¿para hacer qué? Solo para que no salga el de enfrente. Entonces,
contento, preocupado, ¿no? Porque los extremos no son buenos, ni por un lado ni por el otro, ¿no? Entonces, creo que vienen por lo menos 12 meses muy inestables, porque como salga Trump, todavía se va a hacer más proteccionista cada uno de los países de la Unión Europea, y la consistencia de la política de la Unión Europea, tanto desde un punto de vista económico como social como militar, pues se va a ver en entredicho, ¿no? Bueno, ¿y la reacción de los mercados os sorprende? ¿Este rebote de la Bolsa de París, que los bonos se recuperen? ¿No? ¿Tampoco, Dolores? No, a mí no, porque, o sea, insisto, hay una coherencia. Para empezar, quien realmente no ha cumplido expectativas ha sido el Frente Nacional de Izquierda. Luego, no está nada claro qué va a pasar en la segunda vuelta, tanto en cuanto si hay una alianza del centro-derecha con el centro-izquierda, que es a lo que está llamando Macron, a lo que también el Frente Nacional se está plegando, y vamos a ver ese 10% de voto de derecha conservadora, no extrema, que también se sume. Pues eso, si hay una alianza así, en la segunda vuelta el partido de Le Pen quedaría relegado en la parte baja y se minimizaría mucho su impacto en la Asamblea Nacional a nivel legislativo. Es decir, por eso los lepenistas están llamando a la mayoría absoluta, porque no la tienen garantizada, y sería lo único que les daría fuerza para tener una mayoría y poner al primer ministro. Pero ahora mismo ese escenario no está nada claro, si de verdad hay una alianza de los republicanos, y están estas estrategias que ya están planteando de que el tercero en liza contra Le Pen se descuelgue, y así vayan a dos opciones, a dos opciones que básicamente es una opción de centro-izquierda, centro-derecha, frente a Le Pen. Republicanos frente a Le Pen, que también es una forma un poco extraña, ¿no?, de decirlo. Bueno, republicanos en el sentido de la democracia clásica de Francia, ¿no? Identitarios, que es lo que es Le Pen. Aitor, ¿quieres? Dale. Le doy. No, a mí es que me preocupa mucho el medio y largo plazo. O sea, al final son tendencias. Y lo que hay, no solo en Francia, ¿no?, que lo que hablamos ahora, porque han sido las elecciones ayer, la primera vuelta, para el jueves están los del Reino Unido que van al otro lado. Aquí el problema está en que a medio y largo plazo los países se están haciendo cada vez más proteccionismo, pero dentro de cada país hay una polarización de unos contra otros, pero no tanto porque yo voy a hacer cosas y las voy a alguna manera comunicar y voy a hacer cosas, sino básicamente para que no salga el de enfrente, no solo en España, que lo tenemos claramente, sino en Francia, en Estados Unidos, y tenemos a los países como la India, como China, que lo que están es, pues de alguna manera, intentando tener hegemonía económica y militar. Y entonces, yo creo que a medio plazo van a triunfar los extremismos, y en este caso parece que el extremismo viene de la extrema derecha, no tanto de la parte izquierda. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si en cada país no nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo a nivel de Europa? Y yo llevo años diciendo que, por desgracia para nosotros, como Europa, como Unión Europea, tenemos que ser fuertes, pero lo que viene nos da un panorama donde, incluso dentro de cada país, no va a haber capacidad de decisión. Meloni, que gana en su país y de una manera bastante clara, no se la da voz en Europa, o parece ser que no se la va a dar, no pasa nada, pero que o se le da respuesta a la ciudadanía con los retos, como decía Aitor, que tienen en su día a día, o si no, tarde o temprano la gente vota a la otra alternativa. Y ahí se ve en el Reino Unido. En el Reino Unido, lo que va a ocurrir el jueves, hace 3 o 4 años nadie se lo podía imaginar. Pero fíjate, yo por matizar, o sea, la ultraderecha en Europa no es un bloque compacto. De hecho, ya se habla de la melonización de Le Pen. Esto, lo que ha pasado ayer, explica muy bien por qué a Meloni la dejan fuera en el reparto de los top jobs en Europa, porque si hubieran admitido una pequeña cuota de Meloni, ahora tendrían que admitir una cuota de Le Pen, donde además Francia tiene un peso mucho más importante que Italia. Bueno, es el eje franco-alemán, ¿no? O sea, es la segunda potencia ahora mismo de Europa. Entonces, si dejaban fuera a Meloni, tienen la excusa para dejar también fuera a Le Pen. E insisto, la segunda vuelta es tan importante como que lo que han votado ayer el 70% de los descontentos con Macron
pero solo el 56% de los que aprobaban su gestión. Es decir, el recorrido de ganancia de voto de aquí al domingo que viene es mucho mayor para el centro y para el centro-derecha que para el extremo de Le Pen, donde prácticamente tenían todo su electorado movilizado. Y respecto a Reino Unido es muy interesante porque a medio y largo plazo nos podemos encontrar en una situación donde Starmer es un laborista, pero no es un laborista radical como lo fue Corbyn, gracias a Dios, es un europeísta. O sea que nos podíamos encontrar con la paradoja a medio plazo de un aliado inesperado para lo que es el europeísmo clásico, que sea Reino Unido, que es un país que sigue fuera y va a seguir estando fuera a medio plazo, a corto o medio plazo. Pero bueno, quiero decir que dentro de los extremismos hay matices. Ni Starmer laborista en Reino Unido es extremista, ni hay un bloque de ultraderecha en Europa que sea equiparable Hungría, Polonia, etcétera, con Meloni o con Le Pen en estos momentos de transformación de Le Pen hacia esa melonización. Bueno, os voy a actualizar cómo vienen los mercados, cómo van moviéndose los futuros, qué dicen de Francia y seguimos en la gran tertulia de la economía. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Para ser conductor de primera, aprovecha para que algo nuevo te mueva. Aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues esto es lo que tenemos. Las bolsas europeas parece que van a empezar semana, trimestre, semestre en positivo. Y la francesa casi de fiesta, porque el futuro del CAC 40 parisino viene subiendo un 2,4%. Ahora mismo el CAC 40 está en los 7.706 puntos, sí. Esto es lo que apuntan las pantallas. En el resto de Europa, ¿cuánto suben los futuros de las bolsas? Pues por comparar, el del IBEX sube un 1,3, es decir, un punto menos que el parisino. El de Italia un 1,5% y el de Alemania un punto porcentual. El americano también viene en positivo, 4 décimas. Y por venir en positivo también vienen los bonos franceses, que están recuperando su precio después de los nervios y las dudas de la pasada semana. Tenemos el bono francés a 10 años pues corrigiendo las caídas previas de precio y ajustando por lo tanto el rendimiento a la baja. Ahora mismo está el francés en el 3,27% de rentabilidad. Esto es lo que le está pidiendo el mercado al gobierno francés por prestarle dinero a 10 años, cuando a España le están pidiendo el 3,40. Hay una diferencia de 13 puntos básicos de prima de riesgo ahora mismo entre España y Francia. Y luego está el euro, que está subiendo, sí, está subiendo en las pantallas de XTV, lo estamos monitorizando también desde que empezó el recuento francés, y sube a 1,0771, sube incluso un poco más que a primera hora de la mañana, según vemos en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía comentando las noticias de la mañana. Efectivamente, Francia está acaparando buena parte de nuestra mirada. Pero bueno, hay muchas más cosas que seguro nos interesan con esta perspectiva global, también o local, ¿no? Local también, que tiene su interés. Hoy se ha publicado para empezar el semestre el famoso consenso económico y empresarial de PwC. ¿Y sabéis qué opinan los ejecutivos y los empresarios de cómo van las cosas en España? Pues lo que dicen es que este año esperan que la economía crezca entre el 2 y el 2,5%. Y esto gracias a, bueno, esta respuesta la sabe todo el mundo, al sector turístico, por supuesto, pero también al consumo, a las exportaciones, y la expectativa es que se siga creando empleo. Datos del consenso. 63% de empresarios directivos consultados dicen que el momento actual es bueno. 63%. 28% regular. El resto ya os lo imagináis. Preguntados por la situación de las familias y de si están ahorrando, si están endeudándose o están viviendo de las rentas, el 53% aquí ya piensa que la situación es regular. Y hay un 38% frente al otro 63% que cree que la situación de las familias es buena. El informe de este semestre pone un foco bastante señalado o dirigido hacia la vivienda. Dice que en la interpretación de los expertos estamos en una situación de emergencia con la vivienda ahora mismo y que no se están tomando las decisiones adecuadas, con una tensión que se está produciendo por una legislación inadecuada. Es decir, la ley de la vivienda ha sido terrorífica, ¿no?, para el comportamiento de los precios y para la ausencia de oferta de alquiler, y por especulación. Dicen que las soluciones pues son las que todo el mundo sabe o imagina: agilizar las licencias urbanísticas, incrementar el volumen de suelo edificable, porque inversión hay, pero no se moviliza. ¿Qué os sugiere este informe, Aitor? ¿Qué piensas? Estoy un poco de acuerdo con lo que dicen. Parece que la economía, ves los mercados, llevamos todo el año subiendo, como quien dice, pero no sé si eso es la realidad de las familias, ¿no? Igual los mercados están muy bien, las familias están regular. Tampoco sé muy bien por qué puede ser. Da la sensación que se sigue al nivel de ahorro que lo comentabas, que se sigue gastando mucho, y por eso los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Quizás esté viviendo un poco por encima, no lo sé. Rafael. Bueno, si te vas a la teoría económica pura y básica, ¿no?, al final tú tienes la política económica, la política monetaria, los tipos de interés, ¿no?, que están altos y tal, porque se supone que era para bajar las tensiones inflacionistas y que, bueno, de alguna manera fuéramos más conscientes las familias de, bueno, que a lo mejor hay que ahorrar o que no hay que gastar tanto. Pero luego tienes la política fiscal. La política fiscal, tanto en España como en Europa, en principio sigue siendo muy expansiva, ¿no? Entonces esto es lo que hace que pensemos las familias que todo es de color de rosa, ¿no? A mí personalmente yo no estoy cómodo. Yo me recuerdo un poco la situación que teníamos en el 2005, 2007, ¿no?, antes de la crisis, donde todo era la construcción y todo era increíble, ¿no? Cualquier cosa que hablabas, todo el mundo se iba a comprar la típica casa, todo para invertir, porque todo el mundo lo que hacía era meterlo, pero para darle el pase, ¿no? Ahora estamos con el turismo, y el turismo ahora lo que sí que se oye es que, unido a la vivienda, ¿no?, que es lo que comentabas, Luis Vicente, bueno, todo lo que es los apartamentos turísticos, o sea, básicamente todo el mundo está invirtiendo o está de alguna manera poniendo a disposición sus casas por el turismo, y todo se basa en el turismo, ¿no? Y de alguna manera, desde un punto de vista de los vecinos, pues ya está habiendo manifestaciones contra el turismo, porque es, como decían otro día en Venecia, ¿no? Venecia ya es un parque temático, o sea, ya te cobran por entrar, ¿no?, básicamente, ¿no? Y aquí, pues los vecinos también nos pagarán, ¿no?, como atrezo para ser vecino, ¿no? Por ahí pasa un vecino y te invita a su casa, ¿no? Entonces, bueno, para España fenomenal, ¿no? O sea, en principio es un motor muy fuerte. Lo que yo pregunto es si eso es sostenible desde un punto de vista del día a día, ¿sí?, y luego sostenible desde un punto de vista de la vivienda, ¿no? Porque los que tenemos hijos ya en cierta edad que están buscando casa, pues se les cuesta muchísimo incluso de alquiler, ¿no? O los estudiantes. Que no hay oferta, ¿no? Por eso, entonces al final hay que darle solución a eso, y el tema de la vivienda no es de la noche a la mañana. Y en cambio el turismo, esto es, o sea, ahora en verano intenta buscar algo en España, ¿no? Entonces yo, para mí, creo que estamos con una efervescencia, ¿no?, que parece que todo va fenomenal,
Pero, bueno, si hay nubarrones a nivel geopolítico, que yo creo que sí que los va a haber en los próximos meses, sobre todo si entra Trump, creo que va a haber una reacción del resto del mundo contra Trump, porque Trump va a tirar muy fuerte desde un punto de vista de ese exportaciones, ¿no?, de la que vivimos todavía en España, y que lo mismo se nos va a desacelerar esa palanca de crecimiento. Entonces yo personalmente no estoy cómodo, creo que estamos viviendo, ¿no?, los últimos momentos de este ciclo alcista por la política fiscal, no por la monetaria, que está restrictiva de hace tiempo, y que tarde o temprano se nos va a caer el chiringuito. A mí me llama la atención la expectativa de consumo, porque realmente yo, vamos, no sé vosotros, pero yo no es lo que percibo a mi alrededor. O sea, yo no creo que el consumo sea precisamente lo que está tirando. Esa es la explicación que está detrás de por qué, siguieron bajando los tipos de interés, etcétera, porque hay una preocupación sobre el consumo, no solo en España. Y bueno, pues me parece demasiado optimista, ¿no? Enfocarlo ahí. La inflación ha hecho un daño tremendo, o sea, la cesta de la compra, pues todos sabemos cómo ha subido. Nos ha hecho más pobres. Y nos ha hecho más pobres. Y luego sobre el tema de la vivienda, que efectivamente la vivienda, claro, ha subido, aunque no haya subido a tasas del pasado, pero si todo el resto del coste de la vida ha subido, pues comparativamente el gap, la brecha es muchísimo mayor. Y claro, las políticas de vivienda no llevan la misma velocidad que cualquier otra decisión de política económica, que tiene un efecto mucho más inmediato. O sea, estamos hablando, pues, primero de recalificaciones, estamos hablando de construcción que lleva sus plazos, etcétera. Y efectivamente la ley de la vivienda ha sido tan nefasta como que ha pasado lo que mucha gente en el sector inmobiliario ya dijo que iba a pasar. Si tú pones barreras artificiales, la gente retira sus pisos. Entonces, tienes un problema de oferta. Y si eso va más, y vemos decisiones que se han tomado en Barcelona que a futuro puedan tomarse en Madrid, y yo no estoy a favor de los pisos turísticos sin ningún tipo de control, o sea, yo lo sufro, yo vivo en el centro de Madrid y he visto cómo está el turismo ahora mismo, y tengo además en mi propio bloque algunos pisos de este tipo. Yo creo que efectivamente, o sea, tiene que haber algún tipo de defensa para las comunidades de vecinos, que igual simplemente puede consistir en, oye, hay una cuota que tiene que ir también para la comunidad, porque el desgaste de las zonas comunes es mayor, por ejemplo. Pero sí que creo que medidas salvajes del tipo de retirada de este tipo de servicios lo que va a ocasionar es que la gente retira sus pisos y volvemos a ese parque de pisos vacíos que no se ponen en el mercado y los precios no bajan. Bueno, pues ahí tenemos algunas claves. El informe está bien porque va dando apuntes de cómo cree que se va a comportar la economía en los próximos meses, y ahí lo que van diciendo los resultados de la encuesta es que permanecerá estable las cosas, más o menos como ahora, un 70% de la gente que lo piensa, 70-71%. Y en el caso de la vivienda que comentaba Dolores, pues la mayoría, 75%, creen que las cosas disminuirá la oferta, o sea, va a ir a peor. Si no se hace nada, incluso claro, si no hay vivienda pública, que es el problema, pública, que no se construye vivienda que se anunció tanto. Y yo creo que también hay mucho de alquiler turístico que se lo está quitando al alquiler más tradicional, ¿no? Incluso trabajadores que se quieren movilizar no pueden acceder, o estudiantes. Yo vivo el mundo de los estudiantes, sobre todo, no solo extranjeros, ¿no? Vienen a Madrid a estudiar, de Málaga, de Valencia, y cuesta muchísimo poder encontrar un piso, ya no digo el precio, sino encontrarlo. Y es porque, bueno, el que lo tiene, y es respetable, pues si puede lo pone en alquiler turístico porque tiene una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que esos equilibrios hay que intentar conseguirlos, ¿no? Porque... Bueno, lo de la rentabilidad habría que estudiarlo, porque realmente si te coges las cifras, hablo de Madrid, que es lo que más conozco, no es más rentable con todos los gastos de intermediación y de mantenimiento asociados a la vivienda turística, que no es tan rentable como alquilar tu piso y fiscales si eres legal, sí, que es que eso es parte del problema, que te lo ahorras y no eres legal. Pero si tú eres legal y además tienes gastos de intermediación, porque tienes una flota de pisos, para entendernos, que además se gestiona con unos gastos, aparte de que los turistas llegan, te ponen el aire acondicionado y lo dejan toda la semana o los 3 días seguidos, con todo el coste también energético que supone. No os creáis que es más rentable que alquileres de más largo plazo, a un año, no digo más, por lo menos en Madrid y en determinadas zonas de Madrid.
Interesante, la gran tertulia de la economía, como siempre, inspira, informa, da perspectivas a las noticias, a aquellas cosas que vemos que van cambiando nuestro mundo. Y hoy sí que tenemos esa sensación de nuevamente algo está pasando, algo está cambiando. Lo hemos analizado con Rafael Ramiro, con Aitor Grandes y con Dolores González Pastor. Gracias, que tengáis muy buena semana. Gracias, buena semana. Feliz semana. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic.